ahora viene el juramento. ¿Y cuál es el juramento solemne? Que el tiempo no sería más. Y llegamos al tiempo de fin. Ya no hay tiempos proféticos nuevos por cumplirse. Ahora vivimos en el tiempo del fin. El tiempo ya no es más. Ya no hay tiempos proféticos que nosotros podemos establecer. Se cumplieron. Él, cuando pequeño, quitó el continuo, quitó el paganismo, echó por tierra sus santuarios, porque el continuo como religión tenía muchísimos santuarios, y todos esos santuarios fueron convertidos y fueron echados por tierra. El paganismo colapsó porque tomó ahora control el catolicismo romano. Estoy muy feliz de poder compartir un tema más, el tercer tema que me toca y con el cual yo voy a concluir mi participación, y intentaré hoy llegar a la conclusión de lo que yo he preparado para compartir con ustedes en relación al libro de Daniel, sobre todo, y Apocalipsis, y en relación al tiempo del fin y al gran día del juicio investigador celestial divino. Porque esos dos eventos y esas dos fechas en el tiempo o periodos en el tiempo son el tema principal del libro de Daniel. Y eso es algo impresionante lo que vamos a ver hoy. Y el título del tema de hoy también son los tiempos proféticos de Daniel capítulo 12, que como nosotros sabemos es una temática muy importante, profunda. Y yo creo que hoy en día, por muchos, no comprendido en su contexto correcto, bíblico, histórico y profético. Es por eso que es tan importante analizar todas las evidencias bíblicas y también aumentar el conocimiento que tenemos gracias al espíritu de profecía. En ese sentido, entramos directo en materia y vimos que hay un evento tan importante que es el inicio del tiempo del fin en el año 1798. Ese evento llegamos a este evento gracias a una profecía de tiempo que se repite en total 7 veces en las Sagradas Escrituras, tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, que son los 1260 días que se convierten en 1260 años, también conocido como los 42 meses, porque 42 veces 30 llega a ser también 1260, o también conocido como tiempos y la mitad de un tiempo, porque un tiempo en la Biblia significa un año, que son los 360 días, y 2 tiempos serían 720, y medio tiempo serían 160, y así, juntándolos, llegamos a los 1260 igual. En ese sentido, Dios permite que tengamos 7 veces, a través de 3 diferentes nombres, un mismo lapso de tiempo. Muy interesante, Dios trabaja de esta manera. Nosotros igual a veces usamos diferentes nombres para un mismo lapso de tiempo. Por ejemplo, un día, o 24 horas, o día y noche. Y nos referimos a lo mismo, y de esta manera Dios tiene 3 formas de referirse a un mismo lapso de tiempo que Él considera tan importante que lo repite 7 veces. Ustedes saben que el 7 es el número de la perfección divina también. Y los demás tiempos proféticos, por ejemplo, los 2300, apenas aparece una vez. Por ejemplo, las 70 semanas aparece una vez. Los 1335, los 1290 aparecen una vez.
pero el marco grande de los 1260, también conocido los 42 meses o tiempos, mitad de un tiempo, aparece 7 veces, y tanto en Daniel como en el Apocalipsis, mientras que los otros 3 tiempos que acabamos de mencionar, las 70 semanas, los 2300, 1290, 1335, solo aparecen en el libro de Daniel. Interesante. Ahora, tenemos nosotros una clave de comprensión profética, bíblica profética, que Dios está, que se llama el principio día por año. Es decir, Dios en tiempos proféticos nos da una cantidad de días que gracias al conocimiento profético se convierten en años. Y Dios estableció este principio, esa clave de comprensión profética, cuando su pueblo estaba saliendo de Egipto y yendo a Canaán. El pueblo estaba durante 400 años allá en Egipto, 430 años, salió de ahí, Dios lo sacó con milagro a través de las 10 plagas y la intervención de Moisés, y entonces cruzaron el desierto y llegaron a Canaán, a la frontera. Y Dios les quería dar la tierra de Canaán en herencia para que ellos vayan, conquisten, se establezcan ahí. Era la promesa, la tierra prometida, gloriosa. Pero ¿qué pasó? Estando en la frontera, ellos enviaron a 10 espías. Ustedes se acuerdan, disculpen, a los 12 espías. Y los 12 espías estaban 40 días reconociendo la tierra de Canaán. Cuando volvieron al cabo de los 40 días, 10 de ellos dieron un informe devastador, sin fe. Y ellos dijeron, es cierto, es una tierra hermosa, todo hay ahí, leche y miel, es muy fértil, muy próspera, pero no podemos. Somos solamente esclavos que acabamos de salir de Egipto, no somos un pueblo guerrero, no tenemos ejércitos. Ellos son gigantes, tienen ciudades fortificadas, ellos tienen grandes ejércitos, así que no vamos a poder, es imposible. Pero 2 de los 12 espías, Josué y Caleb, tuvieron fe y dijeron, claro que sí podemos entrar, porque Dios lo ha prometido. Y además acabamos de experimentar grandes milagros de la mano de Dios. Dios abrió el mar, nos hizo pasar, Dios hizo caer 10 plagas, Dios destruyó el ejército de los egipcios, Dios nos sacó milagrosamente, y obviamente nos va a dar este milagro más y vamos a entrar y vamos a conquistar porque Dios lo ha prometido. Dios no falla. Pero ¿qué pasó? El pueblo creyó a los 10 espías incrédulos. Ay, Dios se enojó, se puso muy triste. Y ay, Dios puso un castigo. Y el castigo era: 40 días habéis estado reconociendo la tierra, ahora 40 años estaréis en el desierto vagando, y toda esta generación incrédula va a morir. Y ustedes no entrarán. Recién la siguiente generación entrará. Y así Dios estableció la regla día por año. Día por año les he dado. Así que en la mente del hebreo, del israelita, ahí, con esta tremenda experiencia en relación a la fe o a la incredulidad y el castigo en relación a la incredulidad, Dios marcó en su mente y en su cerebro el principio día por año. Cuando Dios habla acerca del futuro y habla y convierte ahí los días en años, en las profecías. Y esto les quedó bien grabado en la mente, en la memoria de los hebreos. Y entonces cuando Daniel recibió, por ejemplo, la profecía de los 3 tiempos y medios, los 1260 días, él sabía muy bien, estos son años, esto abarca siglos y milenios, porque todo esto abarca una secuencia de reinos e imperios. Cuando él recibió la profecía,
de las 70 semanas. Él sabía, eso no son 490 días literales, no, porque esto, según la profecía, incluye la reconstrucción de la ciudad, el templo, incluye la reconstrucción del muro en tiempos angustiosos, incluye la venida del Mesías, incluye la muerte del Mesías, incluye la destrucción nuevamente de la ciudad, todo lo cual no es posible en 490 días literales, sino en 490 años. Y no solo eso, él cuando recibió la profecía de los 2300 tardes y mañanas, él sabía, estos son años, porque el ángel mismo dijo, esto es para muchos días, eso es para mucho tiempo, esto tú no vas a poder entender, porque primero vendrá Medo Persia, luego vendrá Grecia, luego vendrá el cuerno pequeño con todas sus cosas, y este tiempo de los 2300 va a llevar hasta el fin de los tiempos. Hasta el tiempo del fin, tú no ni siquiera puedes entenderlo todavía, le dijo al profeta anciano Daniel, porque esto es pues abarcante, no se trata de 2300 días, sino de 2300 años. Y saben, cuando Daniel recibió la profecía del capítulo 12 y escuchó acerca de los 1290 y de los 1335, él sabía también perfectamente que aquí también se aplica la misma regla de interpretación profética del día por año, de 1290 años, de 1335 años, y no repentinamente un cambio en la interpretación y de repente, por si acaso, aquí se trata de días literales. No, si fuese así, tendría que estar escrito en Daniel 12 de parte de Dios. Por si acaso, hijitos, aquí hay una nueva regla y aquí ya no se aplica mi principio de días por años. Aquí ahora se aplica una regla diferente. Esto no es tiempo profético, sino es un tiempo literal, pero no lo hace, no lo dice. Y Dios no cambia arbitrariamente sus reglas establecidas. Dios no crea confusión. Si hubiera un cambio de que repentinamente ahí se tratase de días literales, entonces Dios lo hubiese puesto ahí. Si no, Dios es un Dios de confusión, que una vez aplica un tiempo literal y otra vez es un tiempo aparentemente profético, pero no es con la regla establecida, pero no. Dios es claro, Dios no cambia, Dios tiene claramente los principios. Pero hoy en día, lamentablemente, ha entrado una nueva interpretación. Y esa interpretación es cambiar los tiempos. Lo que Dios estableció en su principio día por año, romper esa instrucción, esa regla, esa clave divina de comprensión y decir, no, aquí ahora no se aplica, ahora es día por día, ahora es literal. Pero eso no es lo que Dios ha establecido. Y hoy lo vamos a ver en este tema con bastante precisión. Miren, en Daniel capítulo 2 vimos la historia a través de los 4 metales, los 4 imperios, la división del cuarto reino, el surgimiento del cuerno pequeño, es decir, del nuevo elemento del barro, Roma cristiana papal, y al final el retorno de Cristo y luego el reino eterno. Pero antes de la venida de Cristo vimos ahí también en Daniel 7, cuando amplió el conocimiento después de la cuarta bestia, la terrible, espantosa, la última, que tenía sus 10 cuernos, la transición de Roma imperial a Roma cristiana papal, el surgimiento del cuerno pequeño, el cual recibe un tiempo profético de un tiempo de 538 a 1798, Revolución Francesa, y luego decía en Daniel 7 que el juez se sentó. Y después que se pronuncie la sentencia, recién los santos recibieron el reino, todo en su orden establecido. Y vimos que cada tiempo profético que Dios pone, Dios lo coloca con una explicación histórica de cuándo empieza para que nosotros no nos tenemos que equivocar y no nos tengamos que inventar un inicio, sino está ahí escrito cuándo inicia
tiempo profético. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7, cuando nos menciona en el versículo 25, tiempo, sí, medio tiempo, cuando es introducido este tiempo 7 veces repetido en la Biblia, en el versículo anterior nos da la clave del inicio para poder calcular históricamente cuándo comienza. Y decía en el versículo 24, cuando habla del cuerno pequeño, una de sus características era de que surgiría, se levantaría, y cuando se levanta, es decir, toma control y se establece y se posiciona y comienza su soberanía, está en relación a los 3 reyes de Ribara. Es por eso que entendemos que tienen que caer primero los 3 reyes, que eran las 3 tribus bárbaras. Ahí terrulos, vándalos, ostrogoros, y cuando los ostrogoros fueron derrotados decisivamente en el 538, comienza a correr el tiempo profético porque ya no había oposición en Europa. Y ahí comienzan los 1260, nos llevan a 1798, al inicio del tiempo del fin, al momento donde el cuerno pequeño, que había comenzado su soberanía en 538, al cabo del derrocamiento del tercer cuerno en oposición, finalmente él también recibe su herida mortal, colapsa e inicia el tiempo del fin. Así que tenemos muy claro establecido un inicio histórico. Lo mismo encontramos cuando hablamos de las 70 semanas y también de los 2300 tardes y mañanas. Dice aquí en Daniel capítulo 9, y en el Daniel capítulo 9, versículo 24, cuando habla de las 70 semanas, que son los 490 días que se convierten en años, dice en el versículo 25 con mucha precisión, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, entonces nos da la clave histórica, es con la salida de la orden de reconstruir Jerusalén y el templo. Y eso sabemos que fue en el año 457 antes de Cristo. La tercera orden dada, aquella por Artajerjes. Así que tenemos claramente establecido cuándo inicia este tiempo profético. Y sabemos que este tiempo profético de los 490 está cortado del tiempo profético más largo que de los 2300 del capítulo anterior 8, porque el ángel Gabriel vuelve a aparecer para hacerle explicar a Daniel lo que quedó inconcluso de la profecía del capítulo 8, donde había 4 elementos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño y tiempo profético de los 2300. Lo único que quedó inconcluso de explicar fue el elemento del tiempo. Luego vuelve a aparecer en el capítulo 9 y da la explicación y comienza diciendo, por si acaso, de este tiempo profético de los 2300 que vengo a explicarte, de él 490 están cortados específicamente para una historia relacionada a Jesucristo, al pueblo, a la reconstrucción, al Calvario, etcétera. Pero todo esto sella la profecía completa de los 2300 hasta llegar a 1844. Y sabemos que cuando tú tienes algo y lo cortas, por ejemplo, tienes un pan, lo puedes cortar ya sea atrás o adelante. ¿Dónde fue cortado este tiempo de los 490? ¿Adelante o atrás de los 2300? Pues adelante, porque inicia ahí, porque la profecía nos indica que la profecía de los 2300 en el capítulo 8 lo dice 2 veces o 3 veces en el versículo 17, versículo 18, versículo 26, que es para el tiempo del fin. Los 2300 nos llevan hasta el tiempo del fin, hacia dentro del tiempo del fin, porque esa profecía es para el tiempo del fin, por lo tanto, cae dentro del tiempo del fin. Y eso es que nos informa que obviamente los 490 están cortados de los 2300, ¿dónde? Al inicio, porque son el sello y confirman toda la profecía, lo que viene después, nos llevan
a 1844, al inicio del juicio investigador, al inicio del juicio celestial divino, en el cual se define nuestro destino eterno, si podemos permanecer en el libro o si tenemos que ser borrados de él. Ese juicio previo al advenimiento para poder establecer quién irá al cielo, quién puede resucitar en la primera resurrección, quién puede ser salvo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y todo hace Dios en un buen orden. Y es por eso que en el contexto de la purificación del santuario de Daniel 8:14, que es el origen de nosotros como pueblo adventista, está la explicación de la purificación del santuario. Porque en realidad lo que tiene que ser purificado eres tú, soy yo, es nuestra vida. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser purificados de nuestros pecados. Lo que pasa aquí tiene replicación allá, lo que pasa allá se replica aquí. Entonces se trata de la expiación del pecado, de nuestras vidas, del borramiento del pecado, no solamente de un templo en el cielo, sino de nuestras vidas. Todo viene acompañado así. Es por eso que Daniel 8 y 9 están en el contexto de la expiación. Es por eso que Dios en los símbolos del macho cabrío y del carnero, estos dos animales limpios, nos mentaliza ya en este concepto. Y es por eso que en Daniel 9, cuando Daniel recibe la visita del ángel Gabriel y la explicación de los 2300, lo pone nuevamente en el contexto del sacrificio en el versículo 21. Estando todavía hablando en oración, cuando vino el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando, dice aquí, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Nuevamente lo pone mentalmente en el contexto de las cosas que ocurrían en el santuario. Y todo esto, en el versículo 24, sobre todo, lo pone en la obra del santuario de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que todo esto es para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia. Todo ese es el propósito de este gran juicio celestial investigador que, según el capítulo 7 de Daniel, fue explicado en los versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. El fuego siempre en relación al juicio. Las ruedas del mismo como fuego ardiente, porque el trono de Dios se mueve gracias a las ruedas. El lugar santo, el lugar santísimo, donde comienza ahora el juicio celestial, investigador, divino, versículo 10. Un río de fuego procedía, salía delante de él. Millares de millares le servían. Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Los libros fueron abiertos en presencia de Dios. Los libros se abren. Los libros de nuestras vidas, el libro de la vida, el libro donde están nuestros registros, todo se abre. Y en presencia de los santos ángeles, Dios analiza caso por caso antes de su retorno para ver quién hizo caso y quién no. Donde al lado de su nombre dice, se arrepintió, confesó, abandonó el pecado, pidió perdón, confió en Jesucristo, tomó a Jesús como su abogado. Ahí está, aprobado, cambio de vida. El Espíritu Santo tomó control de esta persona. Él puede estar. Y así, uno por uno. ¿Saben? En el versículo 13 de Daniel 7, hay la visión que recibe Daniel cuando Jesucristo se acerca al inicio de este juicio celestial, porque indica así, miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, oh Jesucristo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria, reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, nunca pasará. Su reino, uno que nunca será destruido. Saben, aquí vemos el momento cuando Jesucristo se acerca al, al inicio del juicio y se acerca para él también, como nuestro sumo sacerdote, tomar el control también del juicio, porque a él ha sido entregado, dice en el Nuevo Testamento. Y Jesús también aparece como nuestro juez, como nuestro abogado. Es impresionante. Y saben, aquí muestra de que en 1844, cuando inició este juicio celestial investigador, Jesucristo vino en las nubes del cielo, pero ¿a dónde? No al planeta Tierra, como lo habían malinterpretado los mileritas en su época, que creyeron que al cabo de los 2300 tardes y mañanas Jesucristo retornaría. Eso llevó al gran chasco, porque ellos pensaban que el cumplimiento del santuario será purificado era de que Cristo vuelve a la tierra y la tierra es el santuario y va a ser purificado y es el retorno de Jesucristo. Es por eso que los mileritas que llegaron, gracias a Guillermo Miller, a la fecha de 1844, pensaban que era la fecha del retorno de Jesucristo. Cuando se equivocaron, no en la fecha, porque evidentemente los 2300 llegan a 1844, otoño, porque inician en el 457 a.C. con la tercera orden de Artajerjes, y ahí comienzan los 490, donde esta profecía es sellada y confirmada en la fecha del bautismo de Jesucristo, su ungimiento, en la fecha de la muerte de Cristo en el Calvario y su resurrección, y luego en la fecha del inicio del evangelio hacia los gentiles, porque hasta ahí se cumplieron los 490 porque el pacto fue confirmado con muchos. Y entonces la fecha era correcta, 1844, pero ellos malinterpretaron el evento. Pensaron que era el retorno de Cristo a la tierra, cuando en realidad era no que Cristo en las nubes del cielo volvería a la tierra, sino Cristo en las nubes del cielo vendría al inicio del juicio. Eso es lo que pasó. Y saben, esta experiencia de los amigos mileritas, si nosotros vamos ahora hacia hacia Daniel capítulo 12, nos habla y nos conecta con Apocalipsis capítulo 11 de una manera impresionante. Miren esto. Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, porque el libro de Daniel recibió, fue cerrado y sellado. Pero, ojo, no todo el libro con todo su conocimiento, porque casi todo lo que está en el libro de Daniel, una gran parte, ya fue entendido en el mismo tiempo de Daniel. Él sabía quién era Babilonia, Medo-Persia, Grecia, lo sabía inclusive por nombre. Él sabía que iba a haber un cuarto imperio, luego una subdivisión de 10 cuernos, luego un terrible cuerno pequeño, juicio celestial. Él sabía tantas cosas y era conocido hace 2600 años. Pero, ¿qué fue cerrado y sellado para la comprensión? Un aspecto que recién se iba a comprender en el tiempo del fin, es decir, después de a partir de 1798 en adelante. Y ese aspecto es el aspecto de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, que es específicamente, según Daniel 8, para el tiempo del fin. Y dice así en Daniel 12, versículo 4, tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Oh, interesante. Cuando llegue el tiempo del fin, el sello iba a ser retirado, el libro iba a ser abierto. Lo que aún no se entendía, lo que no se podía entender previamente, ahora se iba a entender. Él dice, sella y cierra el libro no por siempre, no eternamente, sino hasta el momento, hasta el inicio, hasta el tiempo del fin. Una vez que comenzaría el tiempo del fin, el libro iba a estar abierto, el sello retirado, y lo que no se podía entender hasta ese momento, ahora sí se iba a poder entender.
para los que iban a vivir en el tiempo del fin. Y así indica, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En el tiempo del fin, evidentemente, comenzó el aumento de la ciencia de una manera tan impresionante hasta el día de hoy, progresivamente, pero aquí se refiere sobre todo al conocimiento bíblico. La ciencia aumentará, el conocimiento aumentará de las escrituras, de la palabra de Dios, de las profecías. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo del fin, Dios retira los sellos, abre el libro y ahora el conocimiento respecto a la palabra de Dios aumenta progresivamente. Y saben, versículo 5, yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Aquí hay como tres personajes, uno a este lado del río, uno a este otro, Daniel los ve, y hay un tercero en medio que está sobre las aguas del río. Un personaje que está sobre las aguas caminando. Les pregunto, ¿a quién les hace recuerdo? ¿Quién estaba caminando sobre las aguas? Jesucristo. Jesús es aquel que camina bíblicamente sobre las aguas. Ustedes conocen la historia del Nuevo Testamento, cuando Pedro se acerca a él. Entonces dice aquí, le preguntan a él, porque los dos ángeles que aparecen le preguntan a alguien superior que camina sobre las aguas y que puede dar la respuesta porque él conoce. Es Jesucristo. Y le preguntan, ¿cuándo será el fin de estas maravillas, de estas cosas? Es decir, ellos también querían saber hasta dónde nos lleva todo esto, el tiempo del fin y el cumplimiento de estas cosas. El libro abierto, el aumento de la ciencia, el conocimiento y todas las cosas que vienen después, que están descritas aquí en el libro de la verdad, y en Daniel 12, los primeros 3 versículos. ¿Cuándo ocurrirán todas estas cosas? Porque tienen que ocurrir. Y el varón vestido de lino, versículo 7, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, es un solemne juramento por su propio Padre, por Dios, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí tenemos un solemne juramento de Jesucristo levantando las 2 manos al cielo, haciendo un juramento y diciendo que esto se cumplirá y estas cosas se darán y este fin llegará. ¿Cuándo? Y lo pone en el contexto de tiempo profético, de tiempos sin mitad de un tiempo, los 1260, que nosotros conocemos cuando inician. Inician según Daniel 7, 25 y 24, cuando es arrancado el tercer cuerno y comienza la soberanía papal y nos lleva a 1798, los 1260 días y años, porque aquí en Daniel 12 no menciona el momento del arranque, solo menciona el tiempo profético. Así que nosotros no podemos inventar o especularnos nada, sino tenemos que ir al origen cuando este tiempo profético fue mencionado por primera vez, que es en Daniel 7:25, y ver su contexto de la profecía y en qué momento comienza a arrancar. Y fue en el 538, al arrancarse el tercer cuerno, y es ahí donde corre la soberanía papal hasta 1798, y ahí es la herida mortal, y ahí es el inicio del tiempo del fin, porque el ángel, Jesucristo, que aparece aquí como este mensajero divino, da una respuesta a una pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? ¿Cuándo el libro de Daniel es abierto? ¿Cuándo el sello es retirado? ¿Cuándo se pueden entender esas cosas? Y el Señor nos da un tiempo profético para el inicio del tiempo del fin. Y para confirmar lo que estamos diciendo, lo que Él está diciendo, dice en el versículo 7, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, entonces todas esas cosas serán cumplidas. ¿Por qué? Porque durante los 1260
3 tiempos y medio, según Daniel 7, el pueblo estaba bajo persecución. Fueron entregados en su mano hasta tiempos y mitad un tiempo. Daniel 7:25. ¿Quiénes? Los santos del Altísimo. Una y otra vez, los santos del Altísimo fueron quebrantados durante esa época. Y entonces dice que cuando se acabe la dispersión del pueblo, del poder del pueblo santo, porque su poder estaba disperso y estaba bajo persecución e inquisición, pero cuando se acabe esa persecución medieval en 1798, herida mortal, Revolución Francesa, Napoleón y el poder de los 1260 años del icono pequeño es quebrado, entonces todas esas cosas serán cumplidas. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo del fin, 1798. Ahora el sello es retirado, ahora el libro de Daniel es abierto, ahora lo que aún no se podía entender, ahora se podrá entender. Y ahí se levantaron personas como Guillermo Miller, que después de 1798, pocos años después, él comenzó a estudiar las profecías y él descubrió por primero, los 2300 tardes y mañanas llegan al 2000, al 1844. Primero pensó 1843 porque hizo un error en el cálculo por el año 0, porque abarca de antes de Cristo, después de Cristo, pero luego se corrigió eso en 1844. Entonces fue invitado a predicar ese mensaje años antes de 1844 y comenzó el movimiento milerita adventista, donde dijeron: Jesús va a venir en 1844, arrepiéntanse. Y el movimiento crecía y había miles de predicadores en todo el mundo que proclamaban esta verdad. Y saben, ellos lo entendieron en el contexto de Apocalipsis capítulo 10, donde en el versículo 1 se ve a otro ángel fuerte descender del cielo. Nuevamente una visión de Jesucristo. Otra vez Jesús aquí presentado como un ángel, como un mensajero divino, porque ángel es mensajero. Sabemos que Jesús también es el arcángel Miguel, el ángel de los ángeles en la simbología, todo. Miren, está aquí el ángel fuerte envuelto en una nube. Jesús es presentado envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Jesús es presentado como el arco iris sobre su cabeza. Su rostro como el sol. Jesús es presentado en las profecías de Apocalipsis con el rostro como el sol. Sus pies como columnas de fuego. Igual así Jesús es presentado en la visión de Apocalipsis 1. Tenía en su mano un libro abierto. Y puso su pie sobre la tierra y el izquierdo sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Un mensaje universal. Jesucristo ahora con un libro abierto, el que siglos antes, 2000 siglos antes, apareció con un libro cerrado diciendo: estas palabras son cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora aparece con el libro abierto porque sus sellos son retirados, el conocimiento del libro de Daniel está abierto. Y luego en el versículo 6 hace nuevamente el juramento solemne. Desde el versículo 5 comenzamos. El ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Nuevamente la repetición de la historia de Daniel capítulo 12. El Señor Jesucristo levantando esta vez solo una mano al cielo, porque con la otra tiene el libro abierto, nuevamente haciendo su juramento solemne hacia su Padre y diciendo aquí, haciendo el juramento al que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, las cosas que están en él, la tierra, las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él. Lo pone todo en el contexto del creador de los cielos y de la tierra, que creó todo en 6 días y en el 7º día descansó. Y ahora viene el juramento. ¿Y cuál es el juramento solemne? Que el tiempo no sería más. Y llegamos al tiempo de fin. Ya no hay tiempos proféticos nuevos por cumplirse. Ahora vivimos en el tiempo del fin. El tiempo ya no es más. Ya no hay tiempos proféticos que nosotros podemos establecer. Se cumplieron.
se están cumpliendo en aquella época. ¿Y saben qué? Eso es, si volvemos un ratito a Daniel capítulo 11 y volvemos a Daniel capítulo 8, donde se nos mostró la secuencia de los 4 elementos: carnero, macho cabrío, cuerno pequeño, tiempo profético de los 2300 tardes y mañanas. Viene el ángel, porque la pregunta siempre es en favor de los pobres perseguidos, que los ángeles siempre preguntan por eso. En el versículo 13 de Daniel 8, entonces oí un santo que hablaba y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y al ejército para ser pisoteados? ¿Cuánto tiempo Dios permitirá estas persecuciones de que el pueblo de Dios sea bajo opresión? Eso es lo que les interesa. Y él dijo, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Oh, qué interesante. Es decir, el cumplimiento de la profecía de cuánto durará la visión del continuo y de la prevaricación asoladora, entregando el santuario al ejército para ser pisoteados, tiene que cumplirse dentro del lapso del tiempo profético más largo de los 2300, y evidentemente ocurre, porque se cumple los 2260 hasta 1798. Antes que se cumpla y se termine de cumplir el abarcante del tiempo de los 2300. Y luego sigue la explicación, porque el ángel Gabriel viene en el versículo 16 para explicar más cosas, y él dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión, es decir, la parte de los 2300, es para el tiempo del fin. Es decir, recién se va a poder entender después de 1798. Es para el tiempo después de 1798. Cae dentro del fin. Y es por eso, evidentemente, cayó 46 años después del inicio del tiempo del fin, que inició en 1798, en 1844. Y cuando él le dijo, le va a enseñar en el versículo 19, una vez más el ángel dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y en el versículo 26, cuando el ángel dice a Daniel, la visión de las tardes y de las mañanas, los 2300, la mará, recuerdan la palabra hebrea, la que se refiere en específico a el componente de tiempo de los 2300, que se ha referido, es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días. Y Daniel no lo entendía. ¿Por qué? Porque es para el tiempo del fin. ¿Quién lo pudo entender recién? Los que vivieron después de 1798. Para ser precisos, Guillermo Miller fue el primero a entender esto y descubrir la fecha. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Apocalipsis 10, versículo 9. En el versículo 8 dice: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y la tierra. El ángel diciéndome que me diese el librito, él me dijo: toma y cómelo. Es decir, devora el libro de Daniel, estúdialo, investígalo, entiéndelo. Ahora sí se puede, a partir de 1798 en adelante. Pero te amargará el vientre, pero en su boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel, lo comí. Era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. ¿Por qué? Dulce el mensaje. Oh, Jesucristo viene en 1844, al cabo de los 2300 tardes y mañanas. El mensaje dulce como la miel. Pero cuando llegó la fecha y Jesús no volvió porque mal interpretaron el evento, Jesús no vino ese momento en las nubes del cielo a la tierra, sino en las nubes del cielo para presentarse el juicio investigador al inicio, el gran chasco, y fue amargo en el vientre. Y es por eso que desde entonces inició el juicio investigador.
divino en el cual nos encontramos hace más de 200 años. Ese juicio pronto va a terminar. Una vez que concluya, faltan los eventos finales, que es el retorno de Jesús a la tierra, para ya ejecutar esas sentencias establecidas y pues que los santos del Altísimo recibirán el reino eternamente y para siempre. Entonces, saben, es muy curioso de que desde el momento del inicio del tiempo del fin, donde se abrió el libro, hasta 1844, ¿cuántos años tenemos? 46. Y eso es un tiempo muy interesante porque nos hace recuerdos a lo que dice en San Juan capítulo 2, versículo 46, donde Jesús hablaba de su resurrección y todo esto al tercer día, etc. Y dijeron luego los judíos en Juan 2, versículo 20, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. ¡Qué interesante! Fueron 46 años que se levantó el templo y desde el inicio del tiempo del fin fueron 46 años hasta el inicio dentro del templo del santuario celestial del juicio investigador. Pero qué cosas interesantes estamos viendo. Y ahora, volviendo a Daniel, capítulo 12, vamos rápido a la conclusión de los tiempos proféticos que están aquí. Porque en Daniel capítulo 12, versículo 8, Daniel nuevamente dice, yo oí, mas no entendí. Porque obviamente no podía entender, igual cuando recibió la explicación en el capítulo 8 y 9 de los 2300, porque él no podía entender, aunque el ángel intentaba darle la más cantidad de información posible. Esta comprensión recién era para el tiempo del fin, a partir de 1798. A pesar de eso, Daniel quería intentar entender algo más. Dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? ¿Cuál será el fin de estos tiempos, de este tiempo profético y de estas cosas aquí mencionadas en el contexto? Él respondió, anda Daniel, pues esas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Lamentablemente, querido Daniel, no te vamos a poder explicar mucho más. Tú no lo vas a entender porque eso es para el tiempo del fin. Aunque tú mismo recibiste la profecía y la visión y la anotaste y tú querías entenderla, ese elemento del tiempo hay dentro del tiempo del fin. 46 años después de que inicie el tiempo del fin, tú no vas a poder entender. Pero Daniel estaba ansioso de entender. A pesar de eso, le da unas cuantas pautas en el versículo 10 para no dejarle a Daniel sin por lo menos decirle algo más. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Le está poniendo todo esto en el contexto del juicio investigador divino, porque es en el juicio investigador divino, en el cielo, en la acción del santuario, en el gran día de Yom Kippur, que ocurre esto justamente, que muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Y ese juicio celestial y las conclusiones del mismo juicio nos llevan también a lo que está descrito en Apocalipsis 22:11, donde dice que llegará finalmente al momento donde que Él es justo, seguirá siendo justo, el que es impío seguirá siendo impío. Es decir, se llegará a la decisión final de ¿qué? De la salvación o de la perdición, de la transformación nuestra o de la no transformación. Las vírgenes prudentes o insensatas, sin aceite o con aceite, salvación o perdición, obra de Dios dentro de nosotros para nuestra transformación o simplemente no, porque nosotros no hemos querido acceder. Entonces, toda esta cuestión de lo que se ejecuta en el juicio, en la purificación del santuario, porque el Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, quiere hacer esta obra en nuestras vidas, está descrita aquí. Daniel, esto sí te puedo decir. Ese es el contexto de lo que va a ocurrir. Y entonces, versículo 11. Desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora
dicen nuestras traducciones, habrá 1290 días. Aquí aparecen los 1290. Bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Otro tiempo profético. De repente se introducen dos tiempos proféticos solo una vez en toda la Biblia, 1290, 1335. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Y entonces aquí se nos habla en primer lugar nuevamente del inicio de estos tiempos proféticos. Así como había el inicio establecido para los tiempos y mitad de un tiempo al arrancarse los tres cuernos. El inicio para los 490 o los 2300, la orden de reconstruir el templo. Aquí también hay un inicio establecido. Sabe que desde el tiempo que se ha quitado el continuo, quizás ustedes se han dado cuenta, yo nunca leo continuo sacrificio, porque la palabra sacrificio fue añadida. En el original solo dice el continuo. El traductor ha aumentado sacrificio porque quería hacerlo más comprensible, pero hacerlo querer más comprensible más bien lo oscureció un poco, porque ni en Daniel 8, 9, 12, 11, cuando habla del continuo, nunca dice sacrificio. Ustedes lo pueden borrar en sus Biblias para mejor comprensión. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, la traducción de la Reina Valera, lamentablemente, es decir, la 1960, es mala en esta parte, porque dice aquí que desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Es como si aquí se quita el continuo y ahora hay un tiempo profético de 1290 hasta este otro evento. Pero eso es falso, porque la traducción correcta, ustedes les doy la tarea, revisen en el original hebreo, obviamente, pero también en muchas otras versiones bíblicas, inclusive en la misma Reina Valera, en otras versiones corregidas, ya está bien. Dice, desde el momento que se ha quitado el continuo y establecida la abominación desoladora y puesta la abominación desoladora, comienzan a correr los 1290. Es decir, no es que se quita el continuo y luego corre y luego hay un tiempo y luego ocurre este otro. No, al mismo tiempo. En el momento que es quitado el continuo, comienzan a correr los 1290 y por si acaso también los 1335 porque están ligados juntos a un mismo inicio, a un mismo evento de inicio desde el cual se calcula los 1290 y los 1335 porque viene aventurado el que llega a este otro. Es lo mismo que en Daniel 8 y 9, tanto las 70 semanas como los 2300 parten de una misma fecha en 457 a.C. y los dos corren. Y aquí tenemos algo parecido. Ahora es la gran pregunta, ¿cuándo fue que se quitó el continuo? ¿Y qué es el continuo? Ahora, eso lo encontramos en Daniel capítulo 8, cuando el continuo es introducido en la comprensión bíblica. Y en Daniel 8, versículo 9, cuando comienza a hablar del cuerno pequeño, porque está en contexto del cuerno pequeño, de Roma, y sobre todo en la fase de Roma cristiana, papal, el cuerno pequeño, es ahí donde se introduce. Porque en el versículo 10 ya se nos dice de Daniel 8, del cuerno pequeño que se engrandeció hasta el ejército del cielo, parte del ejército del cielo, de las estrellas hecho por tierra, las pisoteó. Aquí vemos las persecuciones medievales contra los santos del Altísimo, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesucristo, y por él, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo. El cuerno pequeño quita el continuo, y el lugar de su santuario, del continuo, fue echado por tierra. El continuo tiene un santuario, y ese santuario es echado por tierra por el cuerno pequeño, por Roma papal, porque el continuo, así lo entendió Elena G. White y los pioneros, y lo pueden ver en los diagramas proféticos de los mileritas también, en los tres, ahí ustedes pueden encontrar que el continuo es el paganismo. El
paganismo que estaba continuamente desde el primer reino establecido en la tierra por el diablo. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos poderes paganos, las 10 tribus bárbaras, poderes paganos, hasta que fueron convertidas, ya sea al arianismo y arrancadas, o al cristianismo católico romano, y convertidas el paganismo al cristianismo católico. Y es lo que pasó. El cubano pequeño quitó el continuo, quitó el paganismo, echó por tierra sus santuarios, porque el continuo como religión tenía muchísimos santuarios, y todos esos santuarios fueron convertidos y fueron echados por tierra. El paganismo colapsó porque tomó ahora control el catolicismo romano. Y ahora viene un complemento, y el complemento está en el versículo 12. Miren cómo sigue, Daniel 8:12. A causa de la prevaricación del cuerno pequeño, le fue entregado el ejército junto con el continuo. No solamente cuando conquista y convierte las otras 7 tribus bárbaras paganas del paganismo al catolicismo cristiano, no solamente les entregaron los ejércitos de ellos a su disposición para poder disponer de ellos en sus conquistas y en sus conversiones de los demás, sino le es entregado el cuerno pequeño también el continuo. Oh, qué interesante. En el versículo anterior dice, echa por tierra su santuario del continuo, quita el continuo. Aquí dice, les entregado. Ahora, no es una contradicción, se complementa. Porque el paganismo, pero a la vez asimiló, absorbió el paganismo como una esponja seca dentro de su sistema. Es por eso que es parecido, Apocalipsis 13 dice, como el león es parecido al oso, es parecido al leopardo. En ese sentido, les es prolongada también su vida de sus anteriores reinos, porque el paganismo de Babilonia, de Medo-Persia, la adoración, la veneración de hombres, la idolatría, el día del sol, la salvación por obras, la inmortalidad del alma, las imágenes y muchas otras cosas. Todo es introducido en el paganismo al catolicismo romano. Es ahí donde el continuo, el paganismo por un lado, formalmente, oficialmente como un manto de cristianismo, es quitado, pero en realidad es asimilado, es absorbido. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Los ejércitos les son entregados. A causa de la prevaricación, dice el versículo 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo y echó por tierra la verdad. Fíjense, ya no había una verdad, ahora se estableció el anticristo. Se hace aparecer como potencia cristiana, pero la verdad está echada por tierra porque es puro paganismo en el nombre del cristianismo. Y quiso cuanto. Hizo lo que quiso y prosperó y dominó durante 1260 años. Y entonces oí un santo que hablaba y el otro santo que preguntó, ¿hasta cuándo durará esta visión del continuo? Y la prevaricación asoladora entregando el santuario al ejército para ser pisoteados. ¿Cuánto tiempo se permitirá que Roma cristiana papal medieval que quitó el continuo, pero también recibió los ejércitos y persigue a los hijos de Dios? ¿Cuánto tiempo va a ser permitido esto que pisotee y les entregaron el santuario y el ejército para pisotearlos? Así como dice en Daniel 7:25, les entregaron los santos del Altísimo para perseguirlo durante esa época. Y la respuesta es hasta 2300 tardes y mañanas. Es decir, este evento de la soberanía papal de los 1260, mitad de tiempo, tiene que caer dentro del lapso de los 2300, así lo explica la Biblia y la profecía. Y entonces, queridos hermanos, en Daniel 12 se resuelve el misterio. Daniel 12, versículo 11. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo y establecido la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es decir, ¿cuándo fue quitado el continuo? Proféticamente fue en el año 508, porque ahí fue donde Franco de los Cloroveos se sometió como primero a Roma papal con todos sus ejércitos. Se convirtieron y
comenzó la conversión del paganismo al cristianismo católico, con todos los ejércitos puestos a disposición. Y entonces corrieron un lapso de 30 años, de 508 a 538, donde el tercer cuerno es arrancado, comienza la soberanía papal, los 1260. Y junto con los 30 años previos desde que el continuo es quitado, más los 1260 son los 1290. Por eso confirma aquí, desde el tiempo que se ha quitado el continuo, 508, y puesta la abominación desoladora. ¿Quién es y qué es la abominación desoladora? Es Roma cristiana papal, que tuvo una fase en el pasado de 538 a 1798, luego herida mortal y que se recupera, y luego surge como el octavo para tomar control del mundo y volver a repetir sus persecuciones medievales con su imposición religiosa, de leyes religiosas, ley dominical, etc. Pero sigue diciendo el versículo 11 que entonces estos 1290 días comienzan en el 508, cuando es quitado el continuo, hasta 1798. Llega igual al tiempo del fin. Porque el ángel viene a confirmar a Daniel el inicio del tiempo del fin. Eso es el contexto de toda la profecía, y el inicio del tiempo del juicio investigador. Estos son los dos tiempos de los cuales se trata, y los otros, ahora complementarios aquí al final, van para confirmar lo que se ha estudiado previamente. Es una confirmación. Y ahora dice el versículo 13, y tú irás hasta el fin, es decir, hasta tu muerte, y reposarás, es decir, descansarás. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Aquí el problema es que se interpreta que aquí se habla de la resurrección al fin de los días, cuando él recibe su heredad en el retorno de Cristo, y por eso se piensa que ese tiempo llega hasta el retorno de Jesucristo. Pero no, estamos hablando en el contexto de el inicio del juicio investigador y el inicio del tiempo del fin. Tú irás hasta el fin. ¿Hasta qué fin? Hasta el fin de los tiempos proféticos aquí mencionados. Te levantarás. Y ahora hay aquí una traducción equivocada nuevamente que nos hace pensar esas cosas. No dice aquí que te levantarás para recibir tu heredad. Dice aquí, estarás en tu lugar. Estarás en tu lugar al fin de los días. ¿Al fin de qué días? Al fin de los días proféticos aquí mencionados. Aquí menciona que Daniel y las profecías del libro de Daniel estarán firmes en el cumplimiento de estos tiempos proféticos. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan del 508, que marca la fecha histórica del inicio de los 1290, si ustedes comienzan ahí los 1335, porque es el mismo fecha de inicio, llegan igual a 1844. Porque aquí se nos confirma y reconfirma de que en esa fecha, en ese momento, inició el juicio celestial. Inició el gran momento de la investigación de quién va a ser salvo o no. Así que estos dos tiempos proféticos aquí, el primero de los 1290 llega a 1798, inicio del tiempo del fin, confirmado, reconfirmado por el año 508, en el cual el continuo es quitado y el paganismo es asimilado por el cristianismo católico romano, que toma control. Segundo tiempo profético, en el versículo 13, 1335, que igual inicia en 508, y bienaventurado el que llegue a los 1335, 1844, porque ahí es el momento cuando finalmente comienza a hacerse justicia, comienza a limpiarse, emblanquecerse en el santuario celestial aquellos que aún descansan. Y si ustedes estudian, yo les voy a colocar, si me permiten, luego el enlace al libro que estoy por terminar. Ahí están todas las citas del Espíritu de Profecía, donde confirman y reconfirman todo lo que acabamos de decir, de que evidentemente
esos tiempos proféticos terminan en 1844. Está confirmado, reconfirmado, gracias al espíritu de profecía, que ahora no mencioné todas las citas porque necesitaría una hora más, pero el tiempo se me agotó y esto yo les puedo proveer a través del libro. Ahí están todas las citas. Ahora, eso es impresionante porque Elena G. White claramente dice que en el Daniel 12, versículo 13, se cumple en 1844 cuando Daniel estuvo firmemente en su lugar. ¿Por qué? Porque es el momento donde Jesucristo levanta la mano y el libro está abierto. El tiempo no será más. Llegó el tiempo del fin, llegó el juicio investigador. Y entonces ya no hay nuevas interpretaciones y nuevas reaplicaciones de los tiempos proféticos. Es decir, no podemos ahora agarrar estos tiempos proféticos y hacer una interpretación personal, lanzarlos al tiempo del fin, convertidos en días literales y hacer cálculos de tiempo para que encajen con la ley dominical, el fin del tiempo de gracia, el retorno de Cristo y muchas otras cosas ahí. Porque hay muchas teorías, interpretaciones al respecto, lamentablemente, hoy en día. Pero, para concluir, un argumento importante más. Cada tiempo profético tiene que explicarse en el contexto. El único tiempo profético de Daniel capítulo 12 que recibe, que antes ya apareció, es el de los tiempos un tiempo que apareció en Daniel 7:25 al inicio de la soberanía papal. Cuando llegamos a Daniel 12 y vuelve a aparecer ese tiempo, sabemos, está hablando de 538 a 1798. Ahora, los dos tiempos complementarios que vienen aquí es porque Daniel quiere entender más estas cosas. Y Dios le permite dos tiempos proféticos adicionales para confirmar y reconfirmar la profecía de los 1260, porque los 1290 llegan también a 1798, al inicio del tiempo del fin, porque comienzan con los quitados el continuo, el paganismo, 508, y el otro nos llega a confirmar y reconfirmar 1844 como el inicio del juicio investigador. Oh, qué... Ahora, queridos hermanos y amigos, yo, si tuviera más tiempo, les mostraría ahora todo el fundamento del espíritu de profecía, pero les voy a pasar el libro. Si ustedes desean, lo pueden compartir en sus grupos. Y de esta manera, ponerle un frente a todo ese movimiento de profecías actuales que reinterpretan todo el tiempo del fin en días literales, arbitrariamente sacándolo del contexto y convirtiéndolo en día por día, donde no hay ninguna instrucción en todas las Sagradas Escrituras dada por Dios que ahora pueden ustedes interpretar esto día por día. Ya no aplica la regla. No, peor cuando Jesucristo en su solemne juramento dijo, a partir de ahora el tiempo no será más. Ya no hay cálculos de tiempos. Así que, queridos hermanos, con este estudio quería dejarles y les invito a que hagamos una oración final. Quizás hay algunos entre nosotros que tienen la comprensión de la aplicación futurista de estos tiempos y les digo a ellos que por favor no se cierren, sino analicen, investiguen y yo también voy a proveer mi información que tengo para que lo puedan analizar, estudiar bajo oración con toda la evidencia del espíritu de profecía, los diagramas proféticos. Un escrito está, porque no puede haber contradicción. En la Biblia no puede haber contradicción, aunque nosotros deseamos, porque suena tan hermoso, una reinterpretación en forma de días. Suena tan excitante, tan emocionante, saber exactamente cómo va a ocurrir. Pero, queridos hermanos, yo pienso sinceramente que es un engaño del tiempo de fin. Con esas palabras les invito a una oración. Que Dios nos bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permitiste este tema estudiar, Daniel 12, los tiempos proféticos, todo en el contexto de los demás capítulos. Te damos gracias que evidentemente en 1844 Daniel estuvo firmemente en su lugar, en su posición, porque las profecías dadas y selladas ahí se cumplieron en esas dos fechas proféticas.
al cabo de los tiempos. Y ahora vivimos en el tiempo del fin, vivimos en el juicio investigador. Falta nomás que se concluya esto y tú vas a venir. Te pedimos que bendigas a todos los que escucharon ese tema. Quizás algunos hermanos estén con otra interpretación. Es totalmente comprensible porque hay mucho viento de interpretación en este aspecto. Pero te pedimos que nos ayudes a basarnos solamente en la Biblia y solamente en los escritos de White, y de esta manera poder disolver y también estar muy firmes y muy claros en las interpretaciones que Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras, en su cumplimiento histórico. Te damos gracias, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Queremos comprometerlo de una vez para que en una programación posterior podamos exponer. Y queremos pedirle por favor, porque ya nos han estado solicitando el nombre del libro y la temática del libro. El libro se va a titular, ya está básicamente listo, faltan detalles, y es acerca de los peligros de la mala interpretación del adventismo. Porque ahí analizamos justamente reinterpretaciones que existen y los analizamos en su contexto bíblico, profético, histórico, con todo el apoyo de las citas de Ellen G. White, para ir aclarando esto. El libro abarca no solamente el detalle de la reinterpretación de los tiempos, es parte, pero también hay otros capítulos de otras temáticas. Por ejemplo, hay un capítulo muy abarcante acerca del continuo. Hoy solo lo mencioné muy rápido y vi unas cuantas partes. En el libro hay todo un capítulo con toda la explicación, con cada versículo que menciona el continuo en su contexto y también con toda la base histórica. Y es hermoso. Entonces, si Dios quiere, muy pronto les puedo poner a disposición. Yo quisiera llamar la atención a un detalle y hacer una pregunta, porque todo esto debe ser sumamente, como el Señor lo ha establecido, práctico para asuntos concretos de nuestra fe, de nuestra experiencia. La profecía tiene ese objetivo. ¿Cuál sería el problema práctico que trae la comprensión incorrecta sobre los tiempos de Daniel 12? O sea, la gente que piensa que puede reaplicar y reinterpretar las dos cosas, y que creen entonces en eso que figuras incluso mundiales han pregonado, que se repiten esos tiempos ahora día por día, en fin, como nos explicó el hermano Enrique. ¿Cuáles serían, hay problemas prácticos en eso, o sencillamente es un asunto de opinión que, bueno, pues que tengan esa idea y ya está? Es sumamente importante. Yo pienso igual, y en el libro que escribí también hablo justamente de las consecuencias de qué pasa si nosotros tenemos esta interpretación, esa reinterpretación, y creemos que se trata de días literales en una secuencia en el tiempo del fin, que comienza con eventos como ley dominical, internacional, primero en Estados Unidos, luego la internacional, todo en relación a cálculos de tiempo de fin de gracia y otros eventos, decretos de muerte, etc. Ustedes saben que hay varios diagramas que muestran un poquito diferente, pero el riesgo y el peligro que yo veo personal, porque usted dijo muy, muy claro, querido Pastor Juan, de que si fuese simplemente una idea y sin implicaciones reales, entonces no importaría mucho que tú tienes esta opinión, yo esta otra, yo lo interpreto así, tú así, mira qué bonito, podemos entender, pero va mucho más allá porque va realmente a algo práctico. Porque ustedes saben que la ley dominical realmente pronto va a salir. Estamos cerca, el panorama está listo. No sabemos cuándo va a salir, pero sabemos que pronto. Puede ser que salga en pocas semanas, meses, años, no lo sabemos y tampoco debemos especular, aunque tenemos sobre el tablero noticias muy fuertes que nos muestran la cercanía, que realmente puede salir en cualquier momento. Y entonces desencadenarse la crisis final, es decir, y hay todos los eventos que conocemos, lluvia tardía,
el poder del mensaje de los tres, el cuarto ángel, el fuerte pregón, derramamiento, la salida del Espíritu Santo de una forma poderosa, salida de Babilonia, del pueblo que aún está ahí en las instituciones religiosas extraviadas, etc. Sellamiento, fin del tiempo de gracia, son todos esos eventos, luego las plagas. Pero, y ahora viene el punto del problema que yo veo. Hay dos. Uno, el momento que salga la ley dominical de Estados Unidos, los hermanos que tienen esta interpretación van a comenzar a calcular los días, los tiempos. Entonces, si no encaja como ellos lo piensan de que se va a repetir exactamente en esos tiempos, van a experimentar grandes chascos. Si volverán a repetir los grandes chascos. Número 2. Hay declaraciones muy fuertes de que cuando comienza la ley dominical se cierra el tiempo de gracia para los adventistas y luego para el mundo después, ¿recuerdan? Ahora, va a comenzar con la ley dominical, creo, dentro del adventismo, con estas interpretaciones, una situación muy terrible y delicada. ¿Por qué? Porque sale la ley dominical. Y si yo pienso que con la salida de la ley dominical termina el tiempo de gracia, inmediatamente para la iglesia, y yo al día siguiente todavía cometo un error, hago un pecado, entonces yo estoy perdido. Me puedo dar un tiro, porque ya estoy fuera de la gracia, ya estoy perdido, porque entonces comienza una desesperación total y va a comenzar un juicio total. Terminó el tiempo de gracia para la iglesia, supuestamente con la ley dominical, y entonces, cuando los hermanos van a ver a otros hermanos adventistas que todavía no están perfectamente con todo en orden, estás perdido. Y va a comenzar el juicio de una manera terrible. Es decir, me refiero al juicio de que vamos a juzgar el uno al otro. Y nosotros mismos vamos a ver quizás todavía que hay cosas que corregir y vamos a pensar que estamos perdidos, y etcétera. Es decir, una locura, una inseguridad. Para mí aquí entra la teología del miedo. Y entonces, eso es algo terrible, porque la ley dominical, ojo, ahora hay que estar muy atentos, no es un momento en el tiempo y se terminó. La ley dominical, la marca de la bestia, es una secuencia en el tiempo. Igual que la lluvia tardía, no es un evento en el tiempo, pasa ahorita y terminó, sino es una cuestión del tiempo. Lo mismo el sellamiento, lo mismo el zarandeo, lo mismo la persecución, lo mismo. La misma Biblia habla de la marca de la bestia en fases. Todo eso sería tema para otros temas. Yo tengo temas desarrollados, el desarrollo de las leyes dominicanas, en fin. Pero, es decir, yo pienso que hay grandes riesgos espirituales que se vienen el momento que salga la ley dominical para todos aquellos que están con esta interpretación. Literal, tiempos literales. Permítanme una cita corta de Maranatha. Varía si es la paginación electrónica o el texto original, entonces voy a dar la fecha, 21 de febrero de Maranatha. Dice así: os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. El error nunca es inofensivo ni santifica, sino que siempre es peligroso y produce confusión y disensión. Rápido voy a comentar. Un servidor tuvo experiencia hace muchos años con las 7 trompetas. Aparecieron interpretaciones, reaplicación de las trompetas. Y yo dije, bueno, es una opinión, y seguí tranquilo hasta que empezó a cumplirse esta cita. Empezó a causar división. Cuando eso ocurrió, entonces nos tocó reunir los hermanos un fin de semana, dedicamos un fin de semana a estudiar las trompetas y quedó solucionado el asunto. Pero de las cosas que yo pensé, dije, bueno, es una opinión y a ver, de pronto ¿en qué va a perjudicar? No, yo no veía que perjudicara que alguien crea que las trompetas se reaplican cuando no se reaplican, cuando no se repiten, ¿no? Pero resulta que no es así, resulta que esto es cierto. Ningún error es inofensivo, sino que siempre produce confusión y disensión. Un detallito solamente a lo que el hermano Enrique
comentó que exactamente eso lo iba a comentar, pero ahora adiciona otro detalle. ¿Hasta cuándo hay que ser fieles para ser salvos? La Biblia es clara, ¿sí? El Señor no dice, sea fiel 1260 días y entonces se solucione el asunto, porque eso dañaría la fe, hablando ya en este otro aspecto. Bueno, yo voy a aguantar 1260 días y después de eso se me soluciona la situación y empezamos a contarlos. Arruina por completo la fe. Todo el que quiera salvar tiene que ser fiel hasta la muerte y no necesariamente para ser mártir, sino que debe estar dispuesto a morir en cualquier momento de la etapa de la ley dominical que le llegue adelantado el turno de verse frente a la muerte, o estar dispuesto a afrontar la muerte por ser fiel. Perfecto. De hecho, aún hoy, todo el que se quiera salvar tiene que ser fiel hasta la muerte. El hermano que tiene cáncer, si se quiere salvar, tiene que ser fiel hasta la muerte. Si no es fiel hasta la muerte, no se va a salvar. Mucho más en tiempos de crisis. Entonces, termino con esto. ¿Daniel fue fiel hasta la muerte? Claro, pero no se lo comieron los leones. ¿Ananías, Misael y Azarías fueron fieles hasta la muerte? Por supuesto, pero no se quemaron. Entonces, ¿quién es mártir? El Señor decide, pero todo el que se quiera salvar debe ser fiel hasta la muerte, estar dispuesto a la muerte para ser salvo.